A ver, pensemos en esto. ¿Qué tienen que ver un escritor ciego de Buenos Aires y un filósofo francés? Parece que nada, ¿no? Pero hay hilos invisibles que los conectan y que nos conectan a nosotros con cómo funciona el poder hoy en día. Vamos a meternos de lleno en esta historia, porque todo, pero todo, arranca con una lista. Una lista tan, pero tan delirante, que hizo que uno de los pensadores más grosos del siglo XX se largara a reír a carcajadas. Miren lo que es esto, por favor. Es de una supuesta enciclopedia china que cita a nuestro Borges. En serio, intenten encontrarle un sentido. ¿Qué carajo tienen que ver los animales del emperador con los que se agitan como locos? O los lechones con las sirenas. Es un quilombo, es un caos total. Un sistema que parece hecho en joda, un disparate que se nos ríe en la cara a nosotros, que necesitamos que todo tenga un orden, que todo encaje. Bueno, acá está la clave. Foucault cuenta que cuando leyó esto, la risa le sacudió todo. No fue una risa de qué gracioso, fue una risa nerviosa, de esas que te desarman, porque de repente entendió que esa lista no era solo un chiste literario de Borges, no, para nada. Era una pista, una llave maestra que abría una puerta a una verdad bastante jodida. La forma en que ordenamos el mundo nunca, pero nunca es inocente. Y acá, bueno, acá nos metemos en el corazón del asunto. Esta obsesión que tenemos como humanidad de ponerle etiquetas a todo, de meter las cosas en cajitas. Es un vértigo, ¿no? Una necesidad desesperada de dibujar un mapa de la realidad para no sentir que estamos flotando en la nada. El tema es, ¿quién dibuja ese mapa? Para que se entienda, miren estos dos extremos. Por un lado, un proyecto que existió de verdad, de un tal John Wilkins, un tipo del siglo XVII, que quiso crear un idioma universal y perfecto, dividiendo todo el universo en 40 categorías superlógicas. O sea, la razón pura tratando de encasillar el mundo. Y por el otro, el delirio chino que nos trae Borges. Foucault se dio cuenta de algo genial. En el fondo, los dos son la misma cosa. Son intentos de imponer un orden. Uno nos parece lógico, el otro una locura total. Pero la aposta es que ambos son inventados, ambos son arbitrarios. Entonces, en una esquina del ring, lo tenemos a Borges, el maestro, el tipo que, casi como al pasar, nos deja esta enciclopedia fantasma. Él no te está dando una clase de filosofía, es mucho más sutil, te muestra con una elegancia increíble el abismo que hay debajo de todo lo que damos por sentado, lo frágil que es nuestro supuesto sentido común. Y en la otra esquina, Foucault, el que lee a Borges, se ríe, pero en vez de seguir de largo, se queda pensando, se clava ahí. Se da cuenta de que esa lista es un síntoma de algo mucho más grande, mucho más profundo. Es como un detective que ve una huella que nadie más vio y empieza a tirar de ese hilo a ver a dónde lo lleva. Y ese hilo lo lleva a este concepto que es fundamental, la episteme. A ver, para que se entienda fácil, la episteme es como los anteojos que usa toda una cultura en una época determinada, pero sin saber que los tiene puestos. Son esas reglas que no están escritas en ningún lado, pero que definen qué es verdad y qué es una boludez, qué es ciencia y qué es locura. El sistema de Wilkins era la episteme de su tiempo. La lista china es lo que pasa cuando te sacas esos anteojos por un segundo y te das cuenta de que hay miles de formas de ver el mundo. Pero la cosa no termina acá. Se pone mucho más interesante y más turbia, porque si todos los mapas de la realidad son inventados, la pregunta del millón es, ¿quién tiene el poder de dibujar el mapa que terminamos usando todos? Y acá, amigos, acá la cosa se pone densa de verdad. Acá está. Esta fue la epifanía de Foucault. Clasificar es gobernar. Ponerle nombre a las cosas, decir qué es normal y qué es anormal, qué es sano y qué es enfermo, qué es legal y qué es un crimen, ese es el primer acto de poder. Es el más fundamental de todos. Antes de que venga la policía, antes de cualquier ley, está la grilla, la clasificación, que te separa y te dice dónde perteneces. Antes, el poder era explícito. Era una carnicería a cielo abierto. Un espectáculo de terror. Lean esta descripción de la ejecución de Damiens. El poder se mostraba en todo su sadismo, destrozando el cuerpo de un tipo a la vista de todo el pueblo. El mensaje era clarísimo y brutal. Mira lo que te pasa si te haces el vivo conmigo. El objetivo era el terror puro. Pero Foucault nos dice que ese poder, de a poco, desaparece, y nace un poder nuevo, el poder moderno, que es mucho más inteligente, más eficiente. Es el poder de la disciplina. Ya no le hace falta el hacha ni la tortura en la plaza. Le alcanza con un reglamento, un horario, un examen. El símbolo ya no es el verdugo, sino la escuela, el hospital, la fábrica, la cárcel. Lugares donde se nos vigila y se nos normaliza sin parar. Entonces, acá está el punto clave. Pasamos de la tortura del cuerpo a la, digamos, ortopedia del alma, a lo que Foucault llama la blanca mirada del poder. Una mirada fría, como de médico, que no para nunca, que te mide, te clasifica, te compara con una norma imaginaria y te corrige si te desvías un poquito. Es un poder que ya no busca destruirte, sino construirte.
Te moldea para que seas un sujeto útil, productivo y, sobre todo, dócil. Y justo en este punto es donde las historias de Borges y Foucault se cruzan de una manera increíble. Porque los dos, cada uno por su lado, se obsesionaron con un tipo de personaje muy particular. Ese ser humano del que solo sabemos algo porque, por un instante, su vida chocó de frente contra el poder. Foucault los llama los hombres infames. Y ojo, no son héroes ni villanos de película, son tipos comunes, vidas grises, anónimas, que de repente son iluminadas por el reflectorazo del poder. ¿Por qué? Porque se convirtieron en un problema, un desertor, una supuesta bruja, un loco de pueblo. Toda su existencia, para la historia, queda reducida a ese choque, a ese expediente policial, a esa sentencia judicial. El caso modelo, el caso teológico, si se quiere, es Judas, un apóstol. ¿Pero qué recordamos de él? Una sola cosa. Su identidad queda sellada para toda la eternidad por un único acto, la traición al poder de Dios. Su nombre se convierte en la palabra traidor. Toda su vida anterior no importa nada. Solo ese instante en que choca contra el poder y queda marcado a fuego para siempre. Borges, en su Historia Universal de la Infamia, nos da otro ejemplo que es una joya. Kotsuke no Suke. ¿Quién era? Un funcionario de cuarta, un mediocre, un nadie. Pero su pequeña falta de respeto, su ninguneo a un señor feudal, desata la famosa venganza de los 47 Ronin. Solo nos acordamos de su nombre insignificante porque fue la chispa que prendió un fuego legendario, un choque brutal contra el código de honor de los samuráis. Y miren este caso, que Foucault rescata de los archivos. Nicolas Bienfait. ¿Quién carajo era? Un cochero, un tipo violento con su familia. No sabríamos absolutamente nada de él si no fuera porque su esposa, ya podrida de todo, le escribe una carta al rey de Francia pidiendo por favor que lo encierren. En esa súplica, en ese pedido de ayuda al poder absoluto, la vida de mierda de Bienfait queda grabada para siempre. Se convierte en un caso. Y acá está la magia y la tragedia de todo esto. Las historias de estos hombres no son de ellos, son la narración que el poder construyó sobre ellos. Como dice Foucault, son como poemas extraños, poemas que no se escriben con tintas, sino con sentencias, con informes psiquiátricos, con expedientes policiales. La única voz que llega hasta nosotros es la del poder que los juzgó, los clasificó y los condenó. Bueno, parece que estamos hablando de historia antigua, ¿no? Borges, Foucault, reyes, samuráis. Pero el tema es que este mecanismo de poder, esta forma de ordenar, clasificar y controlar, no desapareció. Todo lo contrario. Hoy es más sofisticado, más sutil y más invisible que nunca. La receta es casi siempre la misma. Primero, se traza una línea en la arena y se define qué es lo anormal. Después, se construyen los edificios para guardar a esos anormales. Acto seguido, aparecen los expertos, psiquiatras, criminólogos, asistentes sociales, que te explican con un lenguaje súper científico por qué ese orden es el único posible y correcto. Y al final, nos lo terminamos creyendo todos. Nos parece obvio, nos parece natural que las cosas sean así. Y acá es donde la cosa nos pega de cerca. Porque hoy las enciclopedias que nos clasifican son estas. Un diagnóstico de un manual de psiquiatría, tu perfil de comprador en una página de internet, tu puntaje en el Veraz que decide si sos confiable para un crédito, los algoritmos que deciden qué noticias o qué memes ves, la categoría en la que te meta recursos humanos en tu laburo. Son todos sistemas de clasificación que ordenan nuestras vidas, nuestras chances, nuestros deseos. La lista de Borges nos da risa porque nos parece absurda, un delirio. Pero, ¿estamos tan seguros de que nuestras propias listas son más lógicas? ¿Que dividir a la gente en perfiles de consumo, en niveles de riesgo crediticio o en trastornos de ansiedad es el orden natural de las cosas y no una construcción de poder tan arbitraria como la del emporio celestial chino? Y esta es la pregunta que nos dejan picando Borges y Foucault, la que queda flotando al final de todo esto. Si todo orden es una construcción, si todo mapa de la realidad lo dibuja alguien con un interés particular, entonces la pregunta que no podemos esquivar, la que de verdad importa es: ¿y vos? ¿En el mapa de quién estás viviendo? ¿Quién dibujó las líneas que definen tu vida?